Esos datos económicos, muchas encuestas salen permanentemente, pero esta de la confianza del consumidor es clave. ¿Por qué? Porque el consumo constituye más del 70% de todo el gasto de la economía. Si los consumidores entran en terreno negativo, pesimismo, ven el entorno totalmente oscuro, dejan de gastar y en esa medida se frena la turbina de la economía. 70% del gasto es una verdadera turbina de la economía. Por eso es clave esta encuesta que hace Fedesarrollo, constantemente agarrándole el pulso a esa confianza de los consumidores. Dos datos que vale la pena destacar. El primero, hay un ligero deterioro frente al mes de febrero, en marzo frente al mes de febrero, pero febrero sí había significado un gran deterioro en esa confianza del consumidor. Es decir, se sigue reduciendo y se sigue hundiendo la confianza del consumidor, aunque de marzo a febrero el deterioro no fue tan grande como había sido en el mes anterior. Segundo punto, cuando uno se mete con una lupa a ver por qué la confianza se está deteriorando, se encuentra con dos cosas, que son dos efectos que van en sentido contrario. El gran deterioro tiene que ver con las expectativas. A los consumidores en esta encuesta se les pregunta por su situación actual, qué está pasando hoy en día con su bolsillo y con las finanzas de su hogar, pero también con lo que esperan. El componente que se ha deteriorado de manera muy sensible es expectativas, lo que esperan los consumidores. Al contrario, las condiciones económicas presentes mejoran ligeramente y eso es un dato positivo, pero las expectativas se llevan por delante esta encuesta. Eso significa que la gente está mucho más temerosa sobre el futuro. Póngale quizás ustedes nombre propio, qué va a pasar con la inflación en adelante, qué va a pasar con las elecciones en adelante, pero también que la gente es más temerosa sobre lo que pasa alrededor que sobre lo que pasa con su propio bolsillo. Es una situación bastante paradójica que después de la pandemia la gente esté valorando mucho más su situación de su hogar, su propio bolsillo y el presente, que lo que depende de un entorno que va a ser más adelante más incierto y más lleno de interrogantes. Y un último dato para tener presente, la discriminación por ciudades muestra una realidad variopinta. En algunas ciudades aumenta la confianza del consumidor incluso, y estamos hablando esencialmente de Barranquilla y muchísimo en Medellín, y en otras ciudades se deteriora. Estamos hablando de Bogotá, de Cali y un inmenso deterioro en Bucaramanga. Con ese panorama nos vamos acercando a elecciones, se va comiendo cada vez más el bolsillo de la gente la inflación y estamos viendo a ver qué termina sucediendo en los meses por venir.